Bueno, ahora para terminar voy a pasar a explicar un par de detalles que quedaron pendientes en los otros videos y después vamos a tratar de armar, de construir rápidamente un espacio cerrado, como habíamos planteado al principio, utilizando todas las herramientas que hemos visto y llegar al resultado final en el que podamos ver en acción todas las cosas conjuntas, digamos. Entonces, lo primero que quedó pendiente es estos efectos que habíamos visto en el audio source, que aparte del que es para mutear el sonido, digamos, tenemos estos tres, el bypass effect, bypass listener effect y bypass reverb zone, que es para que este audio source ignore respectivamente los efectos que tenga aplicados, los efectos que tenga aplicado el listener y la zona de reverberación. Los dos primeros por ahora no nos van a ser muy útiles porque no tiene mucho sentido aplicar un efecto sobre un audio source si después lo vamos a bloquear. Pero más adelante cuando trabajemos con animaciones vamos a poder controlar cuando esta casilla se activa y se desactiva dentro de la simulación. Eh, Así que lo veremos más adelante, pero por el momento el, que ignore el objeto la zona de reverberación puede llegar a ser útil cuando tenemos muchos objetos dentro de una misma zona con reverberación y queremos que uno particularmente no esté afectado por ese efecto. Lo otro que quedó pendiente es eh, que a la cámara, si bien le agregamos eh, el script, algo que habíamos visto también es que podemos a la cámara agregarle rigid body y collider. Entonces, para esta práctica que vamos a hacer, nos interesa tener un personaje, por así decirlo, una cámara que camine por el espacio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregarle un collider, que eso nos va a permitir que la cámara colisione con los objetos. Y por cuestiones prácticas vamos a agarrar un capsule collider y vamos a extenderlo un poco hacia abajo y un poco hacia arriba. El objetivo de esto es crear una especie de, digamos, de figura erguida, como podría ser una persona, para que el contacto de la cámara con el piso sea la parte de abajo del collider y el punto de visión de la cámara esté a lo que vendría a ser la altura de la vista. Entonces, lo próximo que veremos es agregar un rigid body a la cámara. Vamos a elevarla un poco porque ahí el collider queda por dentro del suelo y eso nos puede generar problemas. Y para que la cámara no, al avanzar, no caiga hacia el frente, lo que queremos hacer es a este rigid body que tiene congelarle las rotaciones en X, en Y y en Z. De esa manera nos aseguramos que la cámara puede, digamos, por el script, puede de todas maneras girar, pero cuando la movamos solamente la fuerza solamente la van a afectar en su posición de traslación, digamos, no la van a hacer rotar. Entonces, con esas dos cosas simplemente nosotros damos play y la cámara va a caer al piso y siempre se va a comportar, digamos, como un caminante, por así decirlo. Si bien tenemos, digamos, un efecto de rotación cuando la movemos, de todas maneras al caer siempre va a volver a estar vertical, digamos. Bien, ahora vamos a pasar a la parte un poco más dinámica, que va a ser la construcción de este espacio cerrado. Entonces, yo personalmente voy a ajustar la luz para que quede todo completamente oscuro. Y mi segundo sol, digamos, le voy a dar una tonalidad azul. Le voy a decir que arroje sombras suaves. Y le voy a aumentar un poco la intensidad.
Ahora vamos a crear algunos otros objetos. Con Shift, dejando apretado Shift, podemos seleccionar más de un objeto haciendo clic. En este caso yo quiero seleccionar los 3 cilindros y después a las 3 juntos modificarle la escala. Si tengo los 3 seleccionados y de vuelta aprieto Control D, como habíamos dicho antes, para duplicar, ahí puedo duplicar los 3 juntos. Vamos a repetir alguna más de las esferas. Vamos a crear, ya que tenemos estos cilindros que funcionan como columnas, vamos a crear un objeto vacío ahora que se llame columnas y todos van a ir ahí adentro. Vamos a eliminar la esfera que tiene el sonido porque no la vamos a utilizar y voy a crear unas cuantas de estas otras esferas. Ahí, digamos, tenemos todos los objetos. Vamos a modificar un poco los cubos. Pero en general no me interesa usar, digamos, mucho más objetos que estos. En esta pequeña práctica, las columnas y los cubos van a ser estáticos. Y las esferas es la única cosa a la que le voy a dar movimiento. Ahora vamos a ajustar las luces. Vamos a crear un par de focos de luz desde dos de las esquinas de este recinto, digamos. Ahora voy a duplicar este foco. Y acá vamos a introducir otro detalle que puede ser útil, que es estos dos botones que tenemos arriba. Tenemos el que dice Pivot y el que dice Local. El de Pivot nos sirve cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, un grupo grande de objetos. Acá el primero que seleccionamos es en el caso, por ejemplo, de los cilindros. Tenemos un grupo grande de cilindros y el punto de movimiento va a estar en donde tengamos ubicado el objeto vacío. Sin embargo, nosotros si hacemos clic acá y vamos al centro, nos va a ubicar el eje de coordenadas, digamos, en el centro de todos los objetos que conforman ese grupo. Entonces, esa es una opción. Y lo que vamos a utilizar ahora para la luz es Spotlight. Nosotros lo duplicamos y vamos a usar este otro, que lo que hace es, en este caso el Spotlight está con las coordenadas rotadas. Entonces, cuando está este botón en local, nos muestra las coordenadas locales del objeto, que es como este objeto tiene una rotación en X, una rotación en Y y una rotación en Z, el eje de coordenadas está rotado y, bueno, y desplazado en la posición en la que está. Si nosotros hacemos a clic y vamos a global, nos va a mostrar el eje de coordenadas global. Entonces, como yo ahora lo que quiero hacer es dupliqué el foco de luz y lo quiero espejar, activo para que me muestre las coordenadas, el eje de coordenadas global, lo llevo hasta la otra esquina de la habitación y ahí sí lo roto.
Lo voy a rotar en este caso para que sea más preciso hacia 90. Está en menos 90, lo roto hacia 90 y ahí ya lo espejamos. Vuelvo a colocar local por las dudas que nos pueda confundir más adelante. Y bueno, en este caso lo voy a mover igual un poco de lugar. Ahora sí. Y ahí ya tenemos nuestras tres fuentes de iluminación. Voy a aumentarle un poco la intensidad. Y listo. Por último, lo que voy a hacer, ya tenemos todas las esferas con Rigid Body. Vamos a un par de ellas al cubo, por ejemplo, sacarle la gravedad. Alguna de ellas bloquearle la traslación en X o en Z, digamos que solamente se puedan desplazar en uno de los ejes, simplemente para ver los resultados. Y nos está faltando el sonido, que lo que vamos a hacer es agregarle a las columnas. Entonces agregamos un audio source, vamos a la carpeta sonidos, vamos a agregarle gotas de agua a esta columna. Vamos a ajustar el tamaño mínimo, el tamaño máximo, le colocamos espacialización en 3D y vamos a poner 5. Cosa de que el campo de acción sea bastante limitado. Vamos a ir a... Esta me quedó por fuera de las columnas. Vamos a ir a otra de las columnas. Vamos a colocar otro audio source. De vuelta, espacialización 3D. 1.5. Vamos a colocarle, que no lo hicimos en el otro, a los dos un algoritmo, un volumen lineal, para que nos aseguremos de manera predeterminada que al salir del campo de acción de la distancia máxima el volumen quede en 0. Y a este audio source vamos a agregarle sonido de auto. Y bueno, vamos a hacer rápido lo mismo con estos otros dos. Y vamos también a colocarlos a todos en loop. Bien. Vamos a colocar en las columnas del medio, entre esos dos sonidos, vamos a poner una zona de reverberación. Acá, como yo ajusté ya unos parámetros un poco específicos para ese componente, algo que podemos hacer es, si vamos al inspector, damos clic derecho en el nombre del componente y damos copiar componente, luego podemos ir a la otra columna que se lo queremos agregar, dar botón derecho sobre la zona de los componentes y paste component as new, lo que va a hacer es pegar un nuevo componente con el que teníamos copiado con las mismas características, los mismos parámetros colocados. Esta zona quedó un poco oscura, así que voy a rotar una de las luces en esa dirección.
Y lo que nos está faltando son materiales. Entonces vamos a ir a la carpeta materiales y voy a crear un material para columnas, un material para el suelo, uno para las paredes, y después vamos a crear objeto 1, objeto 2 y objeto 3. Entonces a las columnas vamos a darle un tono gris bastante básico. Y bueno, en este caso se lo vamos a agregar de una. El suelo va a ser azul. Vamos a dejar paredes blancas. Y 3 colores de objetos. Vamos a dar play para probar simplemente. Y bueno, ahí tenemos un entorno básico, digamos, utilizando las herramientas dadas en clase.